un llamado para cuidar de los necesitados. En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 7, la Biblia relata un momento desafiante enfrentado por la iglesia primitiva en Jerusalén. A medida que aumentaba el número de discípulos, surgían nuevas demandas y responsabilidades. Una cuestión importante era la distribución diaria de alimentos para las viudas, una práctica esencial en el cuidado de los más vulnerables, conforme enseñado por Jesús. Este contexto revela un problema. Las viudas de origen helenístico, pertenecientes al grupo de judíos que vivían bajo la influencia cultural griega, estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Este trato desigual causa murmuración y tensión entre los helenistas y los hebreos, y la comunidad percibe la necesidad de una reorganización para garantizar que todas las viudas reciban asistencia de forma justa. Este pasaje dice: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este negocio. Pero nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, y ellos, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y se multiplicaba el número de los discípulos en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este extracto presenta un momento notable en el desarrollo de la iglesia cristiana, en que el rápido crecimiento trajo tanto bendiciones como desafíos. En el contexto de la sociedad judía del primer siglo, las viudas, sin el sustento del marido, dependían de sus familias o de la caridad para sobrevivir. Y, en la iglesia primitiva, cuidar de los más necesitados era una forma de cumplir las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo y el cuidado de los menos favorecidos. Los helenistas, a su vez, eran judíos de origen griego, cuyos costumbres e idioma los hacían un grupo distinto de los judíos nativos, o hebreos, que seguían la tradición judía más de cerca. Por eso, cuando las viudas helenistas son descuidadas en la asistencia diaria, un sentimiento de injusticia se propaga. La queja de los helenistas refleja la necesidad de una organización más cuidadosa y atenta a las diferencias dentro de la comunidad, para que no hubiera ningún favoritismo o parcialidad. Esta situación es llevada a los apóstoles, quienes, en lugar de resolver el problema solos, reconocen la importancia de permanecer enfocados en su llamado principal, la predicación de la palabra y la oración. Entienden que la misión espiritual de la Iglesia no debe ser comprometida por la gestión de cuestiones materiales, y por eso sugieren la elección de líderes específicos para coordinar esta asistencia. Los apóstoles entonces piden que la comunidad seleccione 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Este criterio para la elección no fue aleatorio. Buscaban hombres que no solo tuvieran habilidades administrativas, sino que también estuvieran comprometidos con la fe y con el amor al prójimo, para que el servicio fuera realizado de manera justa y honesta. Entre estos hombres, encontramos a Esteban, descrito como lleno de fe y del Espíritu Santo, quien más tarde se convertiría en el primer mártir de la Iglesia. La elección de estos diáconos promueve la organización de la Iglesia y permite que cada uno ejerza su papel de acuerdo con sus dones. Así, mientras estos 7 hombres se dedican al cuidado de los necesitados, los apóstoles pueden seguir firmes en la oración y en el ministerio de la palabra. El pasaje termina con el relato de que la decisión agrava a toda la comunidad, y la imposición de manos sobre los 7 hombres marca su consagración para el servicio. Con esta estructura organizada, el texto afirma que crecía la palabra de Dios, y se multiplicaba el número de los discípulos en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este resultado demuestra que una iglesia estructurada y justa es capaz de crecer espiritualmente y también de alcanzar más personas, pues su mensaje es respaldado por acciones concretas de amor y justicia. La historia de la elección de los 7 diáconos nos enseña sobre la importancia de estructurar el trabajo en la iglesia y valorar el servicio a los necesitados. Al reconocer los diferentes dones que Dios concede a cada persona, percibimos que la misión de la iglesia abarca tanto el cuidado espiritual como el material.
Los apóstoles demostraron humildad y discernimiento al reconocer la necesidad de delegar funciones, entendiendo que la predicación y la enseñanza de la palabra eran su prioridad. Pero también entendieron que el cuidado de las viudas era un servicio igualmente importante para el crecimiento saludable de la comunidad. Este ejemplo nos enseña que el servicio en la obra de Dios no se limita al trabajo de los pastores o de los líderes espirituales, sino que es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Cada miembro puede y debe contribuir de acuerdo con sus dones, para que el cuerpo de Cristo funcione de manera plena y saludable. Además, la elección de hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría nos recuerda que todas las áreas de la vida cristiana, tanto la espiritual como la práctica, deben ser conducidas con el temor de Dios y la dirección del Espíritu Santo. La misión de servir va más allá de atender las necesidades inmediatas. Revela la esencia del amor cristiano. Jesús enseñó que el amor al prójimo es fundamental, y este pasaje nos muestra que el cuidado de los más necesitados es una expresión concreta de ese amor. Así, cuando la Iglesia actúa con justicia, amor y organización, demuestra al mundo el carácter de Cristo y la verdad del Evangelio. Otro aspecto importante de este texto es el impacto de la unidad y la organización en el crecimiento de la Iglesia. La decisión de delegar funciones y elegir personas preparadas para el servicio trajo una paz interna que permitió que el Evangelio se expandiera aún más. La Iglesia no solo creció en número, sino que también alcanzó a personas de diferentes contextos, incluidos sacerdotes judíos, quienes fueron atraídos por la autenticidad del mensaje y por el testimonio de la comunidad cristiana. Este es un ejemplo de que la fe viva, manifestada en acciones concretas, tiene el poder de transformar vidas e inspirar la verdadera obediencia a Dios. El pasaje de Hechos de los Apóstoles 6, versículos del 1 al 7, es una invitación a la reflexión sobre el valor del servicio, la justicia y la organización en la comunidad cristiana. Este episodio muestra que, a medida que la Iglesia crece, surgen nuevos desafíos que requieren una gestión sabia y equilibrada. La elección de los 7 diáconos es un ejemplo de que Dios nos llama a servir de manera justa, atendiendo al bienestar físico y espiritual de todos. La Iglesia de Cristo está llamada a vivir en unidad, donde cada persona asume un papel importante para el bien de todos. Así, tanto la palabra como el amor de Dios se vuelven visibles a través de las actitudes y la unión de los fieles. Que esta historia inspire a todos a buscar su papel en el servicio a Dios, ya sea a través del cuidado de los más necesitados, la predicación, la oración o la ayuda práctica. Cada acción realizada en nombre de Cristo tiene el potencial de edificar la Iglesia y fortalecer el testimonio del Evangelio. Al ponernos en manos de Dios y unir nuestros esfuerzos, podemos alcanzar a muchos y demostrar el amor de Jesús en cada actitud. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que nos enseña el valor del servicio y la justicia. Pedimos que nos ayudes a reconocer nuestro llamado y a usar nuestros dones para el bien de tu reino. Que seamos fieles al trabajo que nos has dado, siempre actuando con humildad y compasión. Danos sabiduría para tratar con las necesidades que nos rodean, siendo instrumentos de paz y unidad. Fortalece nuestra fe y nuestro compromiso con el amor al prójimo. Que nuestras acciones reflejen tu amor y traigan consuelo a quienes lo necesitan. Y que tu Iglesia crezca en unidad, gracia y verdad. Amén. Este es un llamado para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortalecerse en la fe y buscar la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.